Buenas tardes, chicos. Deseo Buenas que se tardes. encuentren muy bien. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por compartir el link con los compañeros por el grupo de WhatsApp para que pudieran acceder. Bueno, chicos, la plataforma presenta una falla y no nos permite ingresar aún, pero entonces las orientaciones se las puedo brindar por medio de esta plataforma, listo, por medio de este Zoom. Bueno, jóvenes, entonces, en primera instancia, quisiera preguntarles algo. Hay personas acá en este grupo que han homologado las prácticas, es decir, hay personas en este grupo que están, Profe, una pregunta, están qué eh, pena a interrumpirla. punto, déjeme terminar, por favor, que están a punto de certificarse. Hay personas que tienen estas características, que ya se pueden certificar, que ya es sino terminar el módulo para que se puedan certificar, que ya hayan hecho prácticas o la hayan homologado. No, bueno, porque les iba Profe, a yo compartir una sabía que hay información. unos que ya han hecho el seminario y que no les falta sino ver esa materia. Sí, hay personas, pero ¿quiénes son? Cuéntenme quiénes son porque necesito compartirles una información. Profe, cada uno sabe quién es. Por eso Yo necesito que tengo me más de un digan quiénes son. compañero que está en este grupo y que ya han hecho el seminario y ya estamos en lo último. A mí porque me falta el seminario, pero si no, ya también estaría a punto. Profe, a mí lo único que me falta sería hacer la práctica porque hasta el uniforme lo tengo y todas las vacunas, las prácticas, nada más. Ya, no, pero yo necesito es saber si hay personas que ya están listos con la práctica, o sea, ya la hicieron o la homologaron, que ya les queda solamente es esta materia y graduarse. No que estén a punto de hacer prácticas, sino que ya No, profe, a todos yo creo que les falta la les práctica. faltan las prácticas. Ah, Sí, bueno, pues profe. no, les iba a dar una información sobre la ceremonia para las fechas de la ceremonia de No, profe, yo certificación. creo que a todos nos faltan las Ah, prácticas. bueno, está bien. Bueno, chicos, alguien me iba a preguntar algo, qué pena que estaba yo dando la información. ¿Alguien me va a preguntar alguna cosa? Hola, profe. Sí, Hola. estamos preocupados porque usted sabe que hasta hoy tenemos plazo de montar el taller hasta las 5:30. Y entonces, ¿qué pasa si la plataforma pues no se organiza? No, pues ya ahí se sale de nuestras manos, ¿cierto? Entonces, no se preocupen por eso, ¿cierto? Esperemos que la plataforma se normalice y si no, pues ya yo les amplío la fecha de entrega o el plazo al menos de entrega. Mientras, Qué pena, para profe. reportar asistencia también muy importante que se restablezca. Entonces, bueno chicos, esperemos. Lo que vamos a hacer es esperar que se restablezca en el plazo de lo que dura la jornada de la tarde, que sería hasta las 5:30, ¿cierto? Entonces, vean, si se restablece, marcan la asistencia y entonces vamos a poder ir adelantando en la entrega del trabajo si ya lo tenemos listo. De todas maneras, les voy a ampliar el plazo hasta el día de mañana en el caso de que no se restablezca la plataforma y por tanto no podamos enviar el trabajo, ¿cierto? Si se restablece, digamos, en media hora, en una hora, pues digamos que no habría inconveniente, pero si no se restablece, al menos a las 4:30 o 5, yo les doy tiempo de entregarme el trabajo hasta el día de mañana, ¿de acuerdo? Y lo mismo con la asistencia, pues si se restablece la reportamos y si no, pues ni modo, ¿cierto? No podemos hacer ningún tipo de reporte, yo no les pondría falta porque sería injusto, ¿cierto? Yo no podría hacer eso. En este caso ya sería un poco más flexible con eso, no habrían faltas y tampoco tendrían que entregarme el trabajo hoy. Ojo, si a las 4:30 no se ha restablecido, porque si lo ha hecho, pues ya podemos hacer tanto la entrega del trabajo como el reporte de asistencia. ¿Ok? Bueno, chicos, algo que se me estaba pasando y que es importante que yo les diga. De coordinación,
nos solicitaron comentar con ustedes la importancia de ponernos al día con las cuotas de la institución. Hay personas que deben inclusive 3 cuotas, ¿cierto? Seguidas. Y jóvenes, ustedes saben que estamos en una institución privada y la institución requiere para el funcionamiento de los ingresos que se generan a través del pago de sus cuotas correspondientes al semestre. Entonces, es la información que nos solicitan compartir con ustedes, que por favor se pongan al día. Si tienen inconvenientes de fuerza mayor, comuníquese con la institución para que, digamos, formalice su situación financiera con la institución. Entonces, eso quería decirles, que por favor atiendan esta recomendación, pónganse al día. Si tienen, repito, un inconveniente de fuerza mayor, ya comuníquese con coordinación para que le puedan establecer algún acuerdo o algo, no sé, comuníquese con la institución para que no quede esto hacia el aire, sino que esté hablado ya con los coordinadores o con la parte de cartera para que haya claridad sobre el asunto. Bueno, pasamos entonces ahora a resolver las dudas. Cuéntenme, jóvenes, qué dudas tienen frente a lo que llevamos del trabajo de la identificación de peligros. Cuéntenme qué dudas tienen. Hola, profe. Hola. Profe, yo tengo una preguntita. En el primer cuadro de la obtención de la información, en la fecha de la aplicación de la herramienta se pone la fecha de hoy o de ayer. Sí, Pues los cualquiera que de la las dos. realizan. Es irrelevante. Pueden poner la fecha de hoy o la de ayer. Sí, que se vea Y la la fecha en pantalla. identificación de peligros, disculpe, la Tranqui. fecha de realización y la actualización, ¿qué se Bueno, pondría? entonces sería la misma fecha de hoy, ¿cierto? ¿Por qué tiene fecha de actualización? Recuerde que la identificación de peligros se actualiza cada año, cada que ocurre un accidente mortal o cuando hayan cambios. Entonces, por eso tiene esas dos fechas, la de realización y la de actualización. Entonces, digamos que es un formato que se aplica en las empresas, por eso tiene todos los datos. Entonces, lo que hace la empresa cuando la va a actualizar porque alguien falleció producto de un accidente o porque ya pasó un año, es no poner la fecha de realización, sino fecha de actualización, ¿ok? Pero en nuestro caso solo vamos a poner la fecha de realización, que sería ya sea la de ayer o la fecha de hoy. Ok, ¿De profe, acuerdo? muchas gracias. Profe, Sí, mi duda es, pues no sé si te entendí muy bien ayer. ¿En sí. actividad solo se puede escoger un área o deben de ser todas las áreas? ¿En cuál formato? En el de identificación de peligro. Ah, bueno. En la primera plantilla son todas las áreas que tenga la empresa, ¿ok? Sí. Ya en la siguiente pestaña usted va a seleccionar el área que quiera, Ah, ok. las áreas que quiera, pero deben de sumar 8 factores de, 8 factores. Ah, 8 sí, profe. factores de riesgo en total, sea en Ok. 2 áreas, sea en una sola área, en las áreas que usted desee, pero deben de ser al menos 8 factores de riesgo. Ok, profe, gracias. Bien, ¿qué otra preguntita, jóvenes? Profe, yo tenía Sí. una pregunta igual que la compañera, y era escoger las áreas que uno quiera y poner solo 8 factores de riesgo. Correcto, Manuela, así es. Ah, listo, profe, gracias. Bien, con mucho gusto. ¿Qué más quisiera, chicos, que les aclarara? Profe, muy buenas tardes. Buenas tardes. Profe, te hago una pregunta. ¿Qué se podría colocar como control cuando se presenta un riesgo del psicolaboral? Depende de, digamos, el contexto en el que se genere. Le voy a poner un ejemplo. Estamos hablando de un vendedor que está expuesto al factor de riesgo psicosocial por la presión del trabajo, porque le acumulan mucho trabajo por la jornada. Entonces, digamos que en ese contexto o en ese caso, lo que habría que hacer sería atender esos generadores de estrés. Y es que pueden ser tan variadas las causas del estrés. Por ejemplo, en ese que les cito, de que es un vendedor de que tiene unas metas altísimas, que tiene sobrecarga laboral, que tiene unas jornadas extenuantes, las medidas que pueden hacerse son reducir la jornada laboral, hacer pausas activas para que el trabajador se disipe,
digamos, ponerle metas alcanzables de ventas, porque a veces las empresas exageran en esos topes de ventas que son sumamente muy reales y el vendedor se estresa porque no las va a lograr conseguir. Entonces sería poner una meta de ventas alcanzable, o sea, viable de conseguir en un periodo mensual. También podría ser capacitaciones en manejo del estrés, pero repito, van a ser pues cuestiones muy variables dependiendo de en qué contexto se genera el estrés. Ejemplo, un docente. Profe, mira, qué pena te interrumpo. Tranquila. La empresa pues que nosotros estamos haciendo es de gases de Antioquia, ¿cierto? Allá trabaja el papá de mi compañera con la que estoy realizando el trabajo y él es el que nos está como colaborando pues con todo esto que nos dice pues como los trabajadores que hacen, las áreas que hay, en fin. Y el estrés se ha generado, digamos, pues en el trabajador porque realiza repetitivamente la misma labor. Es en el área de pintar los cilindros. Entonces, ellos realizan prácticas, pausas activas y capacitaciones y tienen revisión con psicólogo. Ahí no le tendría que colocar ningún otro control. Para ese control está bien. Sí, tiene que haber controles propuestos, siempre deben haber controles propuestos. Muy buen aporte porque no podemos dejar en blanco los controles propuestos. Más fácil, pues se puede dejar en blanco el control actual y no el propuesto. Siempre deben haber, así haya esos controles que usted me acabó de mencionar que son, digamos, buenos. Igual hay que proponer controles, ¿cierto? Que mire que cuando veíamos la matriz, a pesar de que hubiese una situación controlada, ¿cierto? Cuando nos daba una aceptabilidad de 1, perdón, una aceptabilidad de 3, decía, bueno, aceptable, pero se tiene que verificar que ese control se siga dando. Por ejemplo, si la situación es súper buena, que nos da un nivel de riesgo el más bajo posible, lo que podemos hacer es verificar que esas medidas se sigan implementando. Recuerde que una parte de esa norma nos decía, verificar que las medidas, que esa situación siga igual de controlada. ¿Cómo hacemos para que siga igual de controlada? Entonces hacemos verificación de que las personas asistan a esa capacitación. Renovamos el programa de pausas activas, ya que la hay, pero entonces renovémoslo. Verifiquemos que las personas efectivamente hagan las pausas activas. Entonces, como la situación es una situación controlada, lo que vamos a hacer es procurar porque esos controles se mantengan. ¿De acuerdo? Ah, bueno, profe, porque yo también había colocado, pues, en el control propuesto, había colocado en el área administrativa, había colocado rotación de puesto y cambios en la duración de la jornada, podría ser. También puede proponer esos controles, claro. Ah, bueno, listo, profe, muchísimas gracias. Con gusto. ¿Qué otra pregunta tienen, jóvenes? Se acabó de restablecer la plataforma, ¿ok? Ya pueden hacer el reporte de asistencia y subir el trabajo, jóvenes. Bueno, me acabo de acordar de algo que quería decirles, pues esta vez se los voy a avisar porque es la primera evaluación, pero usted debe estar pendiente del pacto pedagógico. El día de mañana tenemos la evaluación número 1. La evaluación 1 está programada para el día de mañana. ¿Y sobre qué es la evaluación? Sobre los conceptos básicos, es decir, lo que vimos la semana pasada, conceptos básicos e historia. Desde la historia hasta los conceptos básicos entra mañana en la evaluación. ¿Cómo es la evaluación? Es similar a los talleres de selección múltiple y de falso y verdadero. Entonces, el día de mañana lo que vamos a hacer es que al ingresar a clase, vamos a ir directo a realizar la evaluación, ya que esta va a iniciar a las 2 de la tarde. Entonces, no, para que no perdamos de pronto el tiempo leyendo la guía del estudiante. Primero haga la evaluación, después mire la guía y siga el orden del día. Si de pronto hay un encuentro por Zoom, entonces luego de la evaluación nos conectamos. Entonces, lo primero es ir a hacer la evaluación, que es la primera actividad. Luego mire la guía del estudiante para que siga el orden del día. Si hay una lectura o si hay un encuentro sincrónico, ya ahí les estaré comentando. ¿Está claro? ¿Qué otra pregunta se les presenta, jóvenes? Ninguna. Bueno, no les quito más tiempo entonces. Vamos a seguir trabajando en la identificación de peligros.
Si se les va presentando algún inconveniente o duda, me escriben por el foro de dudas e inquietudes. Ayer me escribían unas personas por correo. Coincidencialmente estaba yo revisando el correo para ponerle nota a unas personas que me quedaron pendientes de enviar algo por el correo y les pude responder, pero chicos, no es el medio, el correo, ¿cierto? El medio para que usted me haga las consultas de la clase es el foro de dudas e inquietudes. El correo lo vamos a utilizar, ejemplo, si yo les digo, bueno, le voy a dar la oportunidad de que me entregue el trabajo fuera de tiempo, envíemelo al correo, listo. O usted me va a mandar una constancia de por qué no pudo presentar la evaluación porque estuvo en la clínica. Bueno, me envía por allí, pero no las pregunta, listo, porque corre el riesgo, como le comentaba yo a alguien que me escribió, de que jamás, de que por allá en enero le conteste la pregunta, porque yo no estoy pendiente del correo, sino del foro de dudas para resolver las inquietudes de los estudiantes que tengan alguna confusión con una pregunta. Solo el foro de dudas e inquietudes o el chat en su defecto, preferiblemente el foro. ¿Por qué no el chat, digamos, con tanta... no lo recomiendo tanto porque yo no sé de qué jornada es usted. Digamos que es un chat como un grupo de WhatsApp de todo el poli. A mí me puede escribir el coordinador, un asistente, me puede escribir el del sábado, el de la noche y yo no sé distinguirlos. Entonces es muy complejo que me escriban por el chat, entonces mejor por el foro de dudas e inquietudes para resolverles todas las dudas que puedan tener. Repito, no les quito más tiempo, vamos a trabajar. Profe, un momentico, ¿Sí? qué pena. No Profe, ¿y hay usted problema. no puede hacer el favor de poner, pues, ahorita la hora de subir el trabajo? Es que a mí me tocó sola, pues, no tenía con quién hacerme, y la verdad sí se me Sí. dificulta un poquito hacerlo sola. Pues no soy como tan experta en manejando estas herramientas, entonces siempre se me hace difícil un poquito. Entonces, ¿cuál es la solicitud? Ay, ponerlo un poquito más, no a las 5:30, sino como otro poquito más, Que todavía amplíe el mejor. plazo de entrega. Sí, sí, pero pues sí se podría. Sí, se puede. Gracias, profe. Profe, qué pena, te tengo otra preguntita. Ujú. En el factor de riesgo-esfuerzo, en el EPP, una carretilla industrial podría ser un EPP No. o no. No serviría como un accesorio. No, sí, o sea, sí es una medida, sí se puede establecer como una medida, pero no como un elemento de protección personal. Una carretilla, digamos que iría más en la parte de sustitución. Ejemplo, yo tenía antes que llevar todos esos bloques hacia el hombro, pero ahora me dieron una carretilla, entonces yo voy a sustituir el trabajo manual, o sea, la carga con el cuerpo por la carga con la carretilla. Entonces, una sustitución de la tarea, una tarea que era antes más dura por una tarea ahora que es mucho más flexible, mucho más cómoda al usar la carretilla, pero no es una EPP. Ah, bueno, profe, qué pena. Entonces, digamos, en el esfuerzo, ¿qué EPP se podría colocar o no se colocaría ningún EPP? Esfuerzo, pero ¿qué tipo de esfuerzo físico? Sí, él se produce esfuerzo al momento de que cuando pintan los cilindros, él tiene que bajarlos y volver a montar otro cilindro y hacer eso repetitivamente. ¿Qué efectos se pueden producir por ese esfuerzo? Le puede dar un lumbago, pues dolor en la columna. Entonces, mira que las fajas o cinturillas van a permitir que esa persona no sufra lesiones en la parte lumbar o ya sea hernia. Un corrector de postura podría ser. Más fácil una cinturilla o una faja porque el corrector de postura es más en la parte dorsal que en la parte lumbar o en la parte baja. Ah, listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, les amplié el plazo hasta las 9 de la noche. Yo te hago una Gracias. preguntita. Cuando uno hace el control propuesto y por decir yo tengo la eliminación al riesgo, igualmente debo darle uno de sustitución, uno de ingeniería administrativa o no es necesario. Sí, es necesario. Digamos que los controles que se proponen son precisamente, valga la redundancia, propuestas. En la vida real o en la praxis lo que uno hace es proponer todos los controles. Vea, usted puede eliminar ese equipo,
¿cierto? También puede cambiar ese equipo, puede hacerle mantenimiento. Digamos que se hace un conjunto de propuestas y ya administrativamente se selecciona la propuesta más viable, pero allí deben de ir todas o todas las que apliquen, ¿ok? Listo, profe, muchas gracias. A ustedes, chicos. ¿Qué otra duda tienen? Profesora, o sea que en la matriz de riesgo no se puede dejar ningún espacio en blanco. En la parte del control propuesto, no. Bueno, no es que no se pueda dejar ningún espacio en blanco, sino que siempre deben de figurar controles. ¿Por qué digo que no es que no se deba dejar espacios en blanco? Porque a veces no me va a aplicar algún tipo de control. Pero lo que yo no puedo hacer es, por ejemplo, tener peligro del ruido. Tengo un control actual, bueno, y entonces no pongo control propuesto. No, no se puede. Siempre debe haber control propuesto. No necesariamente los 5, pero sí debe de haber un control, ¿ok? Ah, bueno, profe, gracias. Bien. ¿Qué otra pregunta, jóvenes? ¿Qué otra duda tienen? Cuéntenme. Quiero compartirles una información. Cuénteme. Entre la clasificación y los efectos posibles, me estoy confundiendo ahí. Entre la clasificación y los efectos. Y efectos posibles, sí. Pero es que no hay ninguna relación allí. Mire que cuando estamos hablando de la clasificación es si es físico, químico, biológico, y los efectos son, por ejemplo, ya las repercusiones en la salud, dolor de cabeza, dolor de articular, migrañas, cortes, pinchazos, es muy diferente. Cuando hablamos de clasificación es que vamos a decir si es físico, químico, biológico, biomecánico, psicosocial, público. Y en los efectos vamos a decir qué efectos causa la exposición al factor de riesgo o al peligro. Se le puede generar la muerte, electrocución, ¿qué efectos produce? Porque yo puse descripción mecánico, está mal. No, en la parte de la descripción poner mecánico está, digamos que más en la clasificación que en la descripción. En la descripción hábleme a qué se refiere como el ejemplo que yo les ponía, precisamente era sobre el peligro mecánico. Entonces yo puse utilización de elementos cortopunzantes, cuchillos, agujas, ¿cierto? Y en la clasificación pongo mecánico. Entonces en la descripción, valga la redundancia, describo o aclaro qué elementos voy a utilizar o por qué hago referencia al mecánico, ¿sí? ¿Qué otra duda? Verdad que les voy a compartir una información. Chicos, ustedes son de la tarde. 26. Tarde. No, el martes 27. El martes 27 a las 2 de la tarde tenemos un encuentro de vida por YouTube. Vamos a entrar a YouTube, al canal de la institución para entrar al encuentro de vida. Es importante que todos estemos porque sobre ese encuentro de vida va a haber una actividad calificable del ser. A propósito, recuerden que ustedes tienen una actividad del ser y veo que no todos la han terminado de hacer, no todos la han participado y eso es evaluable para contabilizar el resultado del ser. Entonces vamos a participar también en esto, ¿ok? Recuerde, martes 27 a las 2 de la tarde es el encuentro de vida por el canal de YouTube de la institución, ¿ok? Profesora, disculpe. Es que casi no entendí la actividad del ser. La actividad del ser en sí, ¿qué es lo que hay que realizar? Porque, o sea, yo la leí y como que no la logré como entender bien. ¿No entendió la lectura? Sí, la lectura. Hay que hacer como especie de una reflexión o algo, o un resumen de lo que se entendió. Hay que hacer una conclusión hablando acerca de por qué es importante la comunicación clara. Ahí le cuentan una historia y esa historia es con base a una interpretación incorrecta de una información. Entonces, en su aporte lo que va a hacer es resaltar la importancia de que hayan
de que la conversación o la comunicación sea clara y entendible y no quedarme con dudas. Eso es lo que va a resaltar en su análisis. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Bien. Bueno, jóvenes, ¿qué otra duda ya para dejarles Pues- entonces haciendo el trabajo? Profesora, tengo dos Sí. cosas. Mira, yo tengo, por ejemplo, área, ¿sí o qué? Yo tengo área Ujú. y tengo varios factores de riesgo. Entonces tú dices que no se pueden mezclar. Entonces yo empiezo con mecánico y hago toda la lista de chequeo. Con ruido, toda la lista de chequeo. Con vibración, lista de chequeo. Tengo otra área, ensamble. Hay que hacer todo el desglose, todo. Sí, en total 8 factores de riesgo en la segunda pestaña. ¿En cuál segunda pestaña me lo dio? En la parte de la identificación de peligros, en la parte de la matriz. Recuerde que es un documento con 3 pestañas. En la primera hay una lista de chequeo. En la siguiente es donde ponemos la información sobre lo que usted dice, clasificación del factor de riesgo, efectos. Bueno, en esa pestaña van a ser 8 factores de riesgo en total, sea de una sola área o sea de varias áreas, pero cuando ella ajuste los 8 factores de riesgo, ya ahí termina el trabajo. ¿Ok? Profesora, tenía problemas con el ingreso a la plataforma, era que estaba mal, ¿o qué? Todos teníamos, y así es, había inconvenientes, estaba caída la plataforma, pero ya se restableció. Ya, gracias. Bien. Bueno, chicos, les deseo feliz tarde, que les rinda mucho. Recuerde, cualquier duda me la comenta por el foro de dudas, no por el correo. Y entonces que les rinda bastante, chicos. Gracias, Hasta profe. luego. Muchas Gracias gracias, por su saludos. atención. Hasta luego, profe. Chao.